Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Todos los que me están escuchando, gracias por estar ahí, gracias por estar un día más escuchando estos mensajes, que tal vez no es lo ideal es el púlpito, o tal vez no es lo ideal el púlpito tampoco, son cambios que se van produciendo y lo importante es que podemos estar compartiendo la palabra de Dios una semana más. Ya este es el quinto domingo que estamos haciendo esto y es interesante ver las respuestas, ver la cantidad de gente que nos mira, la cantidad de gente que reenvía estos videos, que reenvía estos audios, que entran a la página, que se suman al club de lectura. Eso es importantísimo. Y la verdad que me llena de felicidad, me llena de esperanza, y nos debería llenar de esperanza porque aparte de todo esto también tenemos esta leve tribulación momentánea. Sabemos que pronto se va a transformar en un reencuentro, ¿no es cierto? Estamos esperando ese día para reencontrarnos, para poder, tal vez con algunas limitaciones todavía, no sabemos bien cómo van a ser las cosas, pero sabemos que va a llegar. Me comunico por teléfono con las personas de la iglesia, estamos en contacto, estamos hablando. La mayoría me cuenta que extraña las reuniones, que extraña esto, pero que igual se sientan, se preparan para ver los sermones, se preparan en familia, se abre el culto familiar. Y bueno, estos son los tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Y debemos afrontarlos. Hay que afrontar los nuevos desafíos. Son desafíos continuos. La iglesia tiene desafíos continuos y así ha sido a lo largo de los siglos. Así ha sido desde el comienzo de la iglesia. Siempre la iglesia se ha tratado de adaptar a los tiempos que corren. Y eso es lo más importante de todo. Tener la capacidad de adaptarnos, la capacidad de poder cambiar, la capacidad de saber que los dogmas pueden ir cambiando, que la doctrina, que las creencias y que las bases y los fundamentos son inamovibles, pero que las formas pueden ir cambiando y que a veces se acomodan de acuerdo a la necesidad, y eso no quiere decir que vayamos a vender nuestros valores. Yo les quiero mandar desde acá un fuerte abrazo y decirles que los extraño, que me gustaría verlos, que nos toca afrontar algo que a nadie le tocó vivir a lo largo de este siglo al menos, de tener que hacerlo de esta manera. Pero bueno, gracias a Dios por las tecnologías, gracias a Dios por las posibilidades que tenemos y porque podemos hacer estos encuentros. Los animo a que se sumen al club de lectura, que se sumen a los sermones. En el canal de YouTube tenemos varias series de sermones. Tenemos también estudios bíblicos en la página web de la iglesia. También tenemos devocionales y bueno, así que los animo a que este tiempo no se pierdan. Quería comenzar una serie esta semana y quería comenzar con la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Me parece que es un buen tiempo para hablar sobre estas cosas. Me parece que en estos tiempos en los cuales uno se tiene que ir adaptando y uno va buscando las cosas que van cambiando y ve las realidades, me parece que es un buen tiempo para repasar las cosas que Pablo habló con los Gálatas. Estamos hablando de una carta especial,
una carta muy, muy especial, que es muy distinta a todas las demás. Pablo comienza con una introducción, con un saludo que es mucho más corto que el del resto de las cartas, igual de profundo, pero quiero que me acompañen en la lectura de Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1, a partir del principio de la carta, dice así: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y les decía que es una carta especial, porque Pablo empieza con esta forma, con este decir, con esta introducción a la carta, como nos tiene acostumbrados y como los tenía acostumbrados en esa época las iglesias, a comenzar las cartas no solamente con una bienvenida, con una palabra de bendición, sino con una doxología también, ¿no? Con santificar el nombre de Dios, con exaltar las grandezas de Dios. Y así empieza Pablo la mayoría de sus epístolas. Pero en este caso yo me quiero detener en un par solamente de cosas, no quiero ahondar mucho en este texto porque me parece que el desarrollo es muy, muy importante. Es que Pablo, después de esta gran doxología que hace, en el cual habla no solamente de su posición para poder hablar, de su propio ministerio, dice él, no por algo humano, sino por un llamado propio de Jesucristo. Y dice no solamente eso, sino que dice que es llamado por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y él habla de la gracia y de la paz y dice que esta gracia y esta paz vienen no sino por medio de la vida de Jesucristo, que la dio por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y él nos habla acerca de la paz y de la gracia que vienen a través de nuestro Señor Jesucristo, que viene ese gozo del cual nosotros siempre hablamos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el medio de las dificultades, en el medio de los problemas, esta paz está ahí. Esta paz es interna en nuestros corazones y nos lleva cada día a tener confianza, a tener fe. Y Pablo dice, esta fe, esta confianza no fue gratis, fue por medio de la gracia no solamente, y le pide a Dios que nos sea concedido, no solamente la gracia, sino la paz que viene por medio de esa gracia. Y dice que esto no es solamente algo abstracto, sino que es algo concreto, algo que procede de algo concreto, que procede de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza y en eso está basada nuestra fe. Y en estos tiempos que corren, vemos que la gracia, que la paz, que la tranquilidad, que la seguridad y que muchas de esas cosas las cuales nosotros sentimos y estamos convencidos
de que son así, hoy están puestas en tela de juicio. Nuestra paz ya no está en el Señor Jesucristo, está en las cosas que tenemos, en las cosas que poseemos, en la seguridad de nuestra familia, en lo bien los buenos que son nuestros hijos. Está puesta en la esperanza, en nuestros nietos, en las generaciones venideras. Está puesta en esas cosas hoy la confianza. Está puesta en el dinero, está puesta en la seguridad social, está puesta en aquellos que nos gobiernan, está puesta en la humanidad. Pero déjenme decirles que aparte la Iglesia está viviendo un tiempo de peligro. Y lo estoy viendo a lo largo de estos días, de estos tiempos que estamos viviendo, y los cuales me preocupan. Siempre he sido un pastor que ha apostado por las nuevas tecnologías, que ha apostado por nuevas formas, por nuevos modos, pero siempre fiel al mensaje de Jesucristo. Y una de las cosas que estoy notando a lo largo de este tiempo es un acomodamiento de la Iglesia hacia un lugar peligroso. Demasiadas cosas extrañas, demasiados mensajes extraños, como esa historieta, ¿no?, en la cual está Satanás diciendo que por medio del coronavirus había cerrado iglesias y ella hablando con Dios, el cual le dice que no, en verdad se ha abierto una iglesia en cada casa. Eso no es correcto. La iglesia es la iglesia. Todos somos la iglesia. Pero hay una necesidad espiritual de poder juntarnos. Hay una necesidad espiritual de poder vivir el Evangelio juntos, de poder vivir en comunión, de tener una comunidad de fe en la cual yo me pueda apoyar, una comunidad de fe con la cual yo pueda contar, con la que pueda hablar, con la que pueda derramar mis temores, derramar mis ansiedades, mis alegrías, compartirlas. Y me pareció muy pertinente la carta a los Gálatas, porque Pablo, como nunca en ninguna otra carta, comienza no solamente con este saludo y esta doxología, sino que continúa de una manera que no continuaría en ninguna otra carta. Y es así. Dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pablo es muy fuerte desde el principio de la carta. No es nada gentil, ¿no es cierto? No hay nada de amabilidad en su carta. Hay una doxología hacia Dios, hay un saludo, hay un reconocimiento, y ahí nomás, sobre el punto, él dice: me asombra que tan rápido se hayan desviado del Evangelio, que tan rápido hayan corrido hacia otro Evangelio. Si leemos las otras cartas, Filipenses, Colosenses e incluso 1 Corintios, una carta de la cual Pablo es bastante duro con la iglesia, vemos que es como que va increciendo, pero en este caso no, en este caso es muy puntual. Dice: ¿qué pasó? Está asombrado Pablo, está asombrado de que la gente se empiece a aferrar a un evangelio que no es el evangelio. El evangelio es algo para vivir juntos, el evangelio es algo para compartir. La fe se comparte, la fe se vive en comunidad. Dios no ha comprado personas individuales, ni ha hecho mansiones en el cielo como canta algún viejo himno. Hoy la gente tiende a pensar más en un country que en unas verdaderas moradas, como dice Jesús. Jesús nos está asegurando unas moradas, nos está asegurando habitaciones en la casa del Padre. Habitaciones en las cuales
Todavía nos escuchamos, todavía nos vemos a la hora de la comida, nos cruzamos en esos pasillos, nos cruzamos en la vida y no vivimos un evangelio solo. Muchos dicen, esto me está gustando quedarme en mi casa, hago mi altar familiar, ¿no es cierto? Como si uno tuviera, no sé, orillas, más parecido a los cultos umbanda que al evangelio, ¿no es cierto? Que uno tuviera un altar familiar, una cosa en la cual la familia simplemente estaba manejada por un patriarca en su casa y se queda ahí y está contento porque en YouTube tiene las canciones y bueno, y puede ver este mensaje y lo ve por televisión y dice amén a lo mejor, y ora cuando terminamos el sermón pero es necesario que estemos totalmente comprometidos a que una vez que esto termine nos vamos a volver a juntar, porque el evangelio es eso, el evangelio es comunión, el evangelio es abrazo, el evangelio es contacto, el evangelio son palabras, pero no sueltas al aire, sino que son palabras dichas cara a cara a las personas. A veces no tenemos en cuenta lo que dice Pablo cuando dice la fe viene por el oír. Y nosotros decimos el oír, claro, pero es la palabra de Dios, entonces uno agarra la Biblia y la lee. Y dice, bueno, acá yo estoy oyendo. No, Pablo no tenía Biblia. Pablo no tenía nada para leer. Pablo contaba la historia. Tenemos que entender que el evangelio nació de la oralidad, de contar, del boca a boca. Y es necesario el boca a boca. Y son necesarias las palabras. Las palabras de nuestra boca, nuestras experiencias, nuestras miradas, de la palabra de Dios, de esto, de la Biblia. Pero las palabras, las miradas, las experiencias, todo lo que nosotros vivimos a través de la palabra, eso es lo que nos hace crecer. Y no una vida ermitaña, no una vida centrada en nosotros mismos, que eso sí es amoldarse al mundo. El mundo se está amoldando a eso. El mundo ya no quiere vivir en comunidad, quiere vivir en comunidades cerradas, donde nadie los moleste, donde nadie esté cargoseándonos. Eso no es el evangelio. Dice Pablo en este capítulo 1, en el versículo 6, dice, me asombra que tan pronto estén dejando de ustedes a quien lo llamó por la gracia para pasarse a otro evangelio. Y él agrega algo acá. Dice, no es que haya otro evangelio. No es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio. No existe otro evangelio. El evangelio es uno, el evangelio es un mensaje. El evangelio es una palabra, el evangelio es una palabra viva, es una buena noticia, y es una buena noticia de que podamos vivir como hermanos, que podamos vivir una vida en comunidad, en una comunidad que nos contenga, en una comunidad en la cual yo pueda abrir mi corazón, en la cual yo me pueda sentir en confianza para poder hablar con cada uno de ellos, en una comunidad en la cual yo no le tenga miedo al pastor, guarda con el pastor, porque el pastor es uno más del rebaño, es uno más que está ahí, que solamente tiene la responsabilidad en todo caso. O sea, uno no tiene privilegios por ser pastor. Uno tiene más responsabilidades por serlo. Y una de las responsabilidades que nos toca como pastores es decirles, miren que no hay otro evangelio, que el evangelio es esto, que el evangelio es la congregación, que el evangelio es el reunirnos, el evangelio es estar atentos unos a otros. Ojo, porque lo que dice Pablo acá, dice, no es que haya otro evangelio, y agrega, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren
tergiversar el Evangelio de Cristo. Hay algunos que quieren tergiversar el Evangelio de Cristo, que quieren llevarlo para otro lado, que quieren llevarlo para ciertas comodidades, que quieren destruirlo. Es mucho más fácil destruir a alguien cuando está separado, cuando estamos todos juntos, cuando estamos todos en confianza, cuando realmente tenemos esta comunión tan plena, tan fuerte que tenemos como cristianos, como hermanos, como familia de la fe. Eso es lo que nos lleva a crecer, es lo que nos lleva a estar más firmes, es lo que nos lleva a criar familias fuertes, a criar hijos fuertes, a criar hijos que realmente sean buenas personas. El Evangelio transforma a las personas en buenas personas. Es necesaria la obra. Son necesarias las buenas obras, porque por las buenas obras se manifiesta nuestra fe. Porque por las buenas obras se manifiesta el Evangelio. Sabemos que el Evangelio no es algo que nosotros hacemos, es algo que fue hecho por nosotros y eso está totalmente claro. Pero es necesario que con ese Evangelio, que con esa salvación, que con ese Espíritu Santo que está viviendo en nosotros hagamos algo útil. Y necesitamos hacer buenas obras, y las buenas obras se hacen en comunidad, no se hacen en la soledad. Hay muchos, por eso digo, hay muchos que están diciendo tantas cosas, están tergiversando todo. El otro día escuchaba la veía, una publicidad que me habían mandado, un pequeño mensaje, ¿no? Que la cura para el COVID-19 era el Salmo 91. Dios nos cuida, Dios nos guarda, pero debemos ser responsables, debemos ser personas de fe, de confianza, pero responsables, ciudadanos responsables con lo que se nos ordena, responsables con las autoridades. Hemos sido responsables en gobiernos que no nos gustaron y en gobiernos que nos gustaron, y porque no importa, no depende de eso, depende de en quién estamos poniendo nuestra fe, y nuestra fe está puesta en Jesucristo. Él nos va a guardar de todo mal, pero así nos enfermemos, así algunos de nosotros no esté con nosotros porque murió, porque partió, porque se enfermó y no se pudo curar. Sabemos que Dios nos guarda y Dios está con nosotros, consolándonos. He recibido esta semana muchísimas palabras de aliento, de decir gracias, de decir me siento acompañado, me siento, pero gracias a Dios, y agradezco esto porque esto pasa en la iglesia a la cual me toca pastorear. Estoy pero muy feliz de que todos me digan lo mismo, de que todos me digan, extraño la iglesia, extraño las reuniones, se me hace larguísima la semana, extraño los domingos, extraño los miércoles. Bueno, que esta extrañez, que estas ganas, que todo esto te dure. Porque esto va a terminar y no es que haya otro evangelio, vamos a volver al mismo evangelio. Y te invito a que sigamos a través de la palabra de Dios levantando un altar de adoración ahí donde estamos, sabiendo que en algún momento vamos a poder volver a adorar todos juntos en un mismo lugar. No es que la iglesia sea un lugar geográfico, la iglesia es un lugar espiritual. Pero tenemos un lugar donde reunirnos, tenemos un lugar donde mirarnos las caras, donde compartir una comida, donde compartir una santa cena, donde alegrarnos por los bautismos, por la llegada de los chicos, por las entregas de los bebés. Oramos por la falta de trabajo de alguien, agradecemos por el trabajo que alguien encuentra, agradecemos por la salud de algunos y oramos por los que les falta la salud. Y eso se hace en comunidad, porque eso es el Evangelio. El Evangelio es
vivir una vida de fe en Cristo juntos. Nuestro punto de encuentro es Cristo. Por eso Pablo no se cansa de repetir en Cristo, en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo tenemos seguridad. En Cristo no hay temor que nos pueda vencer. Pero es en Cristo. Pero es en Cristo. Y en Cristo es estar todos juntos. Hace algún tiempo escribí un devocional el cual decía que Jesucristo no era polígamo. Jesucristo no tenía muchas esposas. Jesucristo tiene una esposa, esa esposa es su iglesia y vos sos parte y yo soy parte de esa iglesia y necesitamos estar juntos para tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es necesario, es necesario. Por eso yo te animo a que de ahí donde estés podamos orar por esto, podamos recordar estas cosas, podamos decir, como dice acá el apóstol Pablo, que nosotros no hemos sido llamados por un llamado humano, sino que hemos sido llamados por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó de entre los muertos. Que Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, acá dice les, pero yo digo nos, me apropio de eso porque somos uno. Y dice, nos conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero en esta tarde invitarte a orar, a que oremos todos juntos, a que todos juntos le pidamos al Señor que este tiempo sea un tiempo de reencuentro, que este tiempo sea un tiempo de fe, que este tiempo sea un tiempo de confianza, en el cual podamos entender que este es el Evangelio que vivimos, que realmente anhelemos este Evangelio, que nos anhelemos unos a otros, que nos extrañemos, que nos amemos unos a otros, con un amor no fingido, no con un amor religioso, sino con un amor certero, con un amor el cual nos brinde la confianza de poder sentirnos resguardados en Cristo por medio de su iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias por este día de vida, gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por este Evangelio, Señor, que es una excelente noticia, que es la mejor de las noticias, que es que Jesucristo ha pagado por nuestros pecados y que hoy podemos tener comunión. Te agradecemos, Señor, por cada uno de nosotros. Te pedimos que nos guardes en nuestros hogares, que guardes a aquellos que tienen que salir a trabajar, aquellos que están en servicios esenciales, que están yendo al trabajo, Señor. Te pido que los guardes. Te pido, Padre Santo, que los prosperes, que no les haga faltar el pan en su mesa, Señor, que nos des todo lo necesario, que no nos hagas faltar nada, Señor. Y que si a alguno le falta, Señor, tengamos la capacidad, tengamos la misericordia para poder poner las manos en el arado y poder llevarles una ayuda y para que nadie en la iglesia pase necesidad, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno. Bendigo a cada uno de los que está mirando este video. Bendigo a cada persona, a cada familia, Señor. Te pido, Padre, que los guardes, que los cuides y que nos cuides, Señor. Y te pedimos que esto pueda pasar pronto. Que se haga tu voluntad, Señor, y que esto pueda ser atravesado como una prueba y que esa prueba nos encuentre a todos al final de esa prueba aprobados realmente, que nos encuentre forjados, que nos encuentre más duros, que nos encuentre con mucha más fe, con mucha más alegría, con mucho más gozo, con mucho más empuje, porque de eso se trata, Señor. Gracias te damos, Señor, por el Señor Jesucristo, gracias por su muerte, por su resurrección. Gracias, Señor, por todas esas cosas. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te doy gracias porque estás ahí, porque
porque nos seguís a través del canal de YouTube, porque nos seguís a través de Facebook, porque nos seguís a través de Twitter, porque nos seguís a través de Instagram, de Pinterest, de la web, nos seguís a través de los mensajitos de WhatsApp. Yo te agradezco por todas esas cosas y te pido que los reenvíes, que hagas de esto, que te suscribas a los canales, que esto lo puedas desparramar, porque así como se desparraman esas fake news del Evangelio, esas fake news que nos dicen, bueno, no importa, el Salmo 91 nos va a salvar a todos, salgamos a la calle, sigamos reuniéndonos, esto es para la gente que no tiene fe. No, esta es para la gente que tiene fe. La gente que tiene fe es una gente que cumple con sus obligaciones, y nuestras obligaciones hoy son quedarnos en casa. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa viviendo el Evangelio juntos. Te bendigo en el nombre del Señor y nos vemos en la próxima. Amén. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús.